En este video nos piden que analicemos la función con esa regla de asignación dada. Y este video no es igual al anterior, bueno, sí, no, o sea, los mismos pasos, pero aquí las derivadas ya están un poquito más complejas, entonces por eso incluí este video y luego hay uno más en donde vamos a hablar ya de asíntotas. Vamos a ver si no nos aparecen asíntotas aquí. Entonces nos dan esta función que tenemos acá y pues obviamente necesito yo encontrar sus derivadas, entonces todo este trabajo lo voy a hacer antes para después ya solo poner las derivadas y hacer lo mismo que hice antes, que sería todo el análisis asociado a el comportamiento de la función. Entonces vamos a empezar aquí derivando f' de x. Yo ya sé aquí que f' de x es 2 por 5 tercios, que nos caería 10 tercios de x a la 5 tercios menos 1, que sería 5 menos 2, 3. 5 menos 2, 3. 5 tercios de 10, que no puedo sumar los 3. 5 tercios menos 3 tercios, que nos da 2 tercios, a ver si da. Menos, ahora lo mismo, 5 por 4 nos queda aquí 20 tercios de x a la 4 tercios menos 1. Entonces aquí nos queda, ahí sí, a la 1 tercio, ¿verdad? Entonces ya tengo yo mi primera derivada. La puedo dejar ahí, la puedo factorizar. Aquí todavía la voy a factorizar para ya ponerla de este lado. Sin embargo, como necesito la segunda derivada, la voy a derivar respecto de la primera. Entonces aquí nos va a quedar factor común 10 tercios, ¿verdad? Y al sacar factor común 10 tercios, puedo sacar factor común x al exponente más pequeño, que es 1 tercio, ¿verdad? Entonces aquí ya nos queda x, se nos queda a la 1 tercio, ¿verdad? Porque copio la base y sumo exponentes, y 1 tercio más 1 tercio es 2 tercios, menos 2. O también la podemos reescribir, como la voy a escribir de este lado, 10 tercios raíz cúbica de x, todo esto multiplicado por raíz cúbica de x menos 2. Entonces ya tenemos ahí la derivada. Ahora necesitamos obviamente nuestra segunda derivada. Falta que establezcamos también los dominios, pero todavía no voy a eso, sino que primero quiero todas las derivadas. Segunda derivada, no la voy a hacer con esta porque si no aquí tendría que ser producto, me voy a ir directo con esta. Entonces bajo el exponente y me queda 20 novenos, ¿verdad? De x a la 2 tercios menos 1, entonces aquí nos queda a la menos 1 tercio, menos 20 novenos de x, y aquí nos queda 1 tercio menos 1, o sea, menos 2 tercios, ¿verdad? Saco factor común aquí, que si ustedes se dan cuenta, el factor común es 20 novenos de x a la menos 2 tercios. Y entonces, ¿cuánto me hace falta para llegar a la 1 tercio? En resumen, ¿verdad? Entonces aquí nos quedaría x a la 1 tercio. ¿Por qué? Menos 2 tercios más 1 tercio es menos 1 tercio, que es el exponente que yo quiero, ¿verdad? Y todo esto aquí al final, menos 1, ¿verdad? Porque saqué el menos 2 tercios. Entonces ya lo tengo ahí listo. Y lo voy a ir a reescribir de aquel lado. Ya, como que mi segunda derivada no es más que, lo voy a poner así, miren, 20 por la raíz cúbica de 20 por, miren pues, soy bien especial, 20 por, lo voy a volver a escribir, sería 20 sería entonces 20 por la raíz cúbica de x, todo esto menos 1, en paréntesis, ¿verdad? Dividido al final en 9 por la raíz cúbica de x al cuadrado. Voy a correr esto un poquito porque me molestó verlo así. Y ya, ¿sí? Entonces ahí nos quedan las derivadas. Entonces, si se dan cuenta, la complicación aquí está en la derivada. Lo demás es igual. Entonces voy a borrar esto y voy a sacar los dominios de mis diferentes derivadas. Entonces, y la función original, ¿no? Yo ya sé aquí que el dominio de esta es 5 a la tercios, x a la 5 tercios, perdón, y x a los 4 tercios son 2 raíces cúbicas. Las raíces cúbicas existen para lo que ustedes quieran. Entonces, el dominio de estas son todos los reales. El dominio de estas siguen siendo todos los reales porque siguen siendo 2 raíces cúbicas. Entonces, aquí voy a hacer en chiquito porque no va a caber. Los números reales, aquí es donde tengo que tener cuidado. Porque en la segunda derivada, en la fb', el dominio ya serían todos los reales, excepto quien haga 0 al denominador, que obviamente aquí sería
el 0. El 0, pues todo apretado por aquí. Dominio serían todos los reales, excepto el 0, ¿verdad? Porque 0 es el que nos generaría algún tipo de problemas dentro del denominador. Entonces, una vez ya tenemos nosotros esto listo, pues vamos a empezar. ¿Qué necesitamos primero? Inciso A, los interceptos, ¿verdad? Con el eje de las X. Y con el eje de las X hacemos Y0. Entonces tenemos aquí. Y0 es igual a 0, igual a esto, a la función original. Y la voy a factorizar. Puedo sacar de ahí un factor común de las X con el exponente más pequeño, de tal forma que nos quede X a la 4 tercios. También lo pudieron haber escrito como raíces. X a la 4 tercios multiplicado por, aquí nos quedó el 2. Entonces, ¿cuánto le hace falta para hacer 5 tercios? Raíz cúbica de X, o si lo quieren dejar así, como X a la 1 tercio, porque copio la base, sumo exponentes, me queda el 5 tercios, y todo esto menos 5, ¿verdad? Entonces ya tengo ahí mi derivada igual, perdón, mi función original igual a 0, teorema del factor 0, X a la 4 tercios es igual a 0, y aquí 2X a la 1 tercio, menos 5 igual a 0, o sea, todo esto debe ser igual a 5, ¿sí? O ya simplificando, obviamente aquí obtenemos que X tiene que ser 0, y aquí 5 dividido 2, o sea 5 medios, y para quitar el 1 tercio elevamos todo al cubo, y entonces nos queda X igual a 125 octavos. Entonces aquí tenemos ya nuestros dos interceptos. Para empezar, esta vez ya no hay números bonitos, pero no me importa. Al tener ahí dos interceptos, acuérdense que son unas coordenadas las que estamos obteniendo, que serían la coordenada 0,0 y el punto con coordenadas 125 octavos, coma 0. Y ahí terminamos, ¿no? Ahora, ¿necesitamos el intercepto en Y? Pues sí, ¿verdad? Pero si ya les quedó aquí el punto 0,0, ya no necesitan otro porque no puede haber otro más. Ya tienen su punto 0,0. Entonces, ese es obviamente tanto intercepto en X como intercepto en Y. Entonces ahí lo voy a dejar para que tal vez ahí me quepa mi gráfica. Ahora, ¿qué pasa con la derivada? Con la derivada tenemos que hacer más cosas, ¿no? Primero tenemos que calcular los puntos críticos. Que los puntos críticos es cuando la derivada me dé 0. Y aquí se van a dar cuenta por qué yo había puesto la derivada toda simplificada. Porque entonces aquí lo que estaríamos resolviendo sería, bueno, cuando todo esto, 10 tercios raíz cúbica de X por raíz cúbica de X menos 2, es igual a 0. Entonces, usando el teorema del factor 0, nos queda que raíz cúbica de X es igual a 0, o sea, nos queda que la X es igual a 0 de este lado. Y del otro lado, cuando la raíz cúbica de X es igual a 2. Que obviamente para despejar elevo al cubo, y entonces nos queda que X es igual a 8. Entonces, esos serían mis dos puntos críticos. Les cuenta que el 10 tercios, pues, como que lo tengan aquí, ¿verdad? Entonces, dividen todo dentro de 10 tercios, 0 dividido de 10 tercios es 0, y solamente nos queda resolver la raíz cúbica de X, ¿verdad? Que es 0. Entonces, ya tenemos los puntos críticos. Después de tener los puntos críticos, hacemos nuestros intervalos para ver si la función crece o decrece. Entonces, como ya tenemos listos los puntos, entonces nos quedaría aquí. Y sabemos que el dominio de la función son todos los reales, por eso yo tampoco analicé dónde la derivada no existe, porque ya sé que existe para todo. Se cuenta que lo único que hice aquí fue que f' de x fuera igual a 0. ¿Ya? Entonces aquí hacemos de menos infinito a 0, de 0 a 8 y de 8 a el infinito. Y vamos a ir analizando qué pasa con la primera derivada. ¿Sí? Aquí obviamente ya está factorizada. Voy a agarrar un número que tenga una raíz cúbica exacta para no complicarme tanto. Entonces mi número de prueba, voy a agarrar aquí el color. Mi número de prueba para mí aquí va a ser menos 8. ¿Sí? Aquí vamos a agarrar pues otro 1, porque es el más fácil. Y aquí vamos a agarrar a 27. ¿Sí? Y agarré estos tres. Sí, agarré estos tres porque esos tres tienen raíz cúbica exacta. Entonces, menos 8. Miremos, todo junto. Raíz cúbica de menos 8, menos 2. O sea, es negativo. Lo voy poniendo aquí. Raíz cúbica de menos 8 es menos 2. Menos 2 es menos 4. O
sea, es negativo. Y si los dos son negativos, quiere decir que esto me va a devolver al final un signo que es positivo. ¿Sí? Ahí está. Miremos qué pasa con el 1. Raíz cúbica de 1 es 1. Positivo. Raíz cúbica de 1 es 1. Menos 2 es negativo. Aquí nos queda menos. ¿Sí? Y siguiente. 27. Voy a borrar otra vez mis signos. Por eso termino toda manchada, ¿se dan cuenta? Aquí, 27. Raíz cúbica de 27, 3. Raíz cúbica de 27, 3. 3 menos 2, positivo. Aquí era 3. Positivo, positivo. Ah, positivo. Entonces, eso a mí ya me está diciendo que aquí la función crece, decrece y aquí crece. ¿Sí? Y como tengo cambios en los signos, entonces yo puedo garantizar la existencia de máximos y mínimos. Entonces, miremos acá. Aquí tenemos que la función crece y luego decrece. Entonces, estamos hablando de que justamente cuando la x vale 0, tenemos un máximo local. Y aquí estamos diciendo que decrece y luego crece, por lo tanto aquí tenemos un mínimo local. ¿Sí? Acuérdense que la primera derivada cuando es positiva crece y la primera derivada cuando es negativa decrece. Entonces si crece, decrece, piquito es máximo, y si decrece y crece, piquito para abajo es mínimo. ¿Sí? Entonces, al ya tener esto listo, como hay cambios en los signos, yo pude garantizar los máximos y los mínimos por el criterio de la primera derivada. Y entonces, inciso C, pues ya establecemos, ¿verdad? Para nosotros nuestro máximo local va a ser el punto con coordenada 0 en x y venimos y sustituimos el 0, que es el punto crítico, en la función original. Nos da 0. ¿Sí? Y nuestro mínimo local, donde cambió de menos a más, está en 8. O sea, cuando las x valen para mí 8, vengo y sustituyo esto acá. ¿Sí? Entonces, a la hora de sustituir el 8, nos queda raíz cúbica de 8, 2 a la 5, 32 por 2, 64. Menos raíz cúbica de 8 es 2 a la 4, 16 por 5, 16 por 5. Y a la hora de restar esto, nos queda 8, menos 16. Entonces ahí ya tendríamos donde nosotros tenemos un máximo y donde nosotros tenemos un mínimo. Ahora bien, ya que tenemos esto listo con nuestra primera derivada, que ya tenemos máximos y mínimos, pues nos vamos al monstruo. Al monstruo que es nuestra segunda derivada. Entonces, aquí volvemos a hacer lo mismo. Inciso A. Hacemos nuestros posibles, en este caso, puntos de inflexión. Y consideramos las dos opciones porque aquí sí tenemos algo que considerar. Sabemos nosotros que los posibles puntos de inflexión son cuando la segunda derivada respecto de x nos dé 0 o cuando la segunda derivada no exista, que eso ya lo tenemos allá, por eso su dominio. Cuando tengo una fracción, y esto ya lo habíamos visto antes con máximos y mínimos, cuando tengo una función que es racional, me enfoco en el numerador, ¿sí? En este caso una función fraccionaria. Me enfoco en que el numerador sea 0. Entonces vamos a buscar cuando el numerador, vamos a hacerlo aquí, ya no sé en qué color lo voy a hacer ahorita, cuando nuestro numerador, cuando 20 por raíz cúbica de x menos 1 es igual a 0. ¿Sí? Eso es lo que me encargo de resolver porque solo el numerador, 0 partido algo, me va a dar 0, siempre y cuando el algo pues no sea 0. ¿Sí? Entonces resolvemos aquí, nos queda simplemente raíz cúbica de x es igual a 1. Primero divido dentro de 20, 0 dividido 20 es 0, y luego sumo el 1, ¿verdad? Y elevo todo esto al cubo para poder despejar, y nos queda que x es igual a 1, un posible punto crítico, y el otro punto crítico se da cuando nuestra segunda derivada no existe, que ya sabemos que esta segunda derivada no existe cuando la x vale 0. Entonces aquí tengo dos puntos críticos. Entonces al tener dos puntos críticos, les de cuenta que ese 0 yo ya sé que es un máximo local, así que eso ya me da información a mí. Vamos a analizar la concavidad. Bien, entonces vamos a hacer nuestra tabla de concavidad. Y muy parecida a la tabla de máximos y mínimos, solo que en este caso con los puntos de inflexión. Y entonces, ¿qué nos va a quedar? Una tabla de
menos infinito al más pequeño de estos dos, que sería 0. Luego, de 0 al que me sigue, que es 1. Y luego, de 1 a infinito. Entonces, construyo mi tabla de la misma forma como construí la anterior. Solo que ahora lo que yo analizo aquí ya no es a la primera derivada, sino que analizamos a nuestra segunda derivada. Entonces, agarramos un valor de prueba, el que ustedes quieran de nuevo. Si se dan cuenta, nos conviene uno que tenga raíz cúbica exacta, que esté en el intervalo, para que esto sea fácil. Entonces, aquí nos va a quedar, voy a poner aquí menos 8, que siento que es el más fácil. Entre 0 y 1 no tenemos ninguno, así que vamos a poner 0.5 para probar. Y aquí vamos a poner el de 1 infinito, vamos a poner al 8. Entonces vamos a ver qué pasa con los signos aquí. Entonces vamos a poner aquí los signos. Menos infinito a 0. Si nos damos cuenta, el denominador siempre va a ser positivo, porque es un número elevado al cuadrado al cual le sacamos raíz cúbica. Así que el denominador no me da signos. El único que me da signos es el numerador. Solo me voy a enfocar en este paréntesis. Raíz cúbica de menos 8, menos 2, menos 1, negativo. ¿Sí? Luego aquí, 0.5. Raíz cúbica de 0.5 es menor que 1, menos 1 sigue siendo negativo. ¿Sí? Y luego aquí tenemos el 1, agarramos el 8, raíz cúbica de 8 es 2, 2 menos 1 es positivo. ¿Sí? Eso me está diciendo a mí algo, que en todo este intervalo que yo tengo acá, voy a borrar esto un poquito, y esto acá, la función de menos infinito a 0 y de 0 a 1 es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Una carita triste. Y eso para el otro lado, cóncava hacia arriba. ¿Sí? Entonces ahí quedó la concavidad. Y acuérdense que por eso es que nosotros llamábamos al inciso A los posibles puntos de inflexión. Porque punto de inflexión es aquel donde justamente cambia la concavidad. Entonces, si nos damos cuenta aquí en el inciso C, de los puntos de inflexión solo tenemos un punto donde está cambiando. Y entonces, yo estoy no quiso escribir 3. Vamos a decir que nuestros únicos puntos de inflexión son aquellos que van a estar cuando la x valga 1. Entonces, nuestro punto de inflexión va a estar dado en el punto 1, y ahorita averiguamos. 1, vengo y lo vuelvo a sustituir en la original, ¿verdad? Que es 1 a la 5 tercios es 1, 1 a la 4 tercios es 1, nos queda 2 menos 5, y esto es menos 3. Entonces, ahí tenemos nosotros toda la información. Ya sabemos puntos críticos, dónde crece, dónde decrece, dónde hay máximos, dónde hay mínimos, cuáles son los intervalos de la concavidad, y de eso, cuál es el punto de inflexión. Y con esto ya nos vamos a ir a la gráfica. Entonces, miremos, yo creo que sí nos va a salir aquí. Vamos a ir ubicando nosotros los puntos que ya tenemos en el plano cartesiano. Entonces, miremos acá. Solo antes de hacer eso. 0, 0, 125 octavos, que ahorita digamos cuánto es. 0, 0, 8 en x menos 16, estoy por la parte de abajo, 1 menos 3. Entonces, me voy a enfocar en la parte de abajo porque ahí es donde hay más puntos. Y el eje x lo voy a hacer chiquito y no hay números negativos en x, entonces voy a hacer esto. Miren, aquí sí tengo el 0, 0, o sea, sí tengo que ver qué pasó antes. Aquí voy a poner mi eje x y mi eje y. ¿Sí? Solo para darnos una idea, 125 octavos es como 15. Entonces, de hecho, para ser precisos es 15.625. Pero no me interesa ser tan precisa, me interesa saber que aquí yo tengo un intercepto en 125 octavos y aquí tengo otro intercepto, que sería en 0, primero. Luego voy a graficar los máximos y los mínimos. Mi máximo local es 0, o sea, ya está, es este mismo punto, entonces lo voy a volver a remarcar en moradito. Y el mínimo lo tengo en 8, menos 16. Como este era 15, más o menos a la mitad, aquí vamos a decir que está 8 y aquí va a estar menos 16. ¿Sí? Entonces ya tenemos aquí nuestro mínimo. Este es el mínimo local, ¿verdad? Mínimo, le voy a poner ahí nombrecito. Mínimo. Ahora, a partir de eso también tenemos nosotros como dato el punto de inflexión, que era en 1 en x y menos 3 en y. ¿Sí? 1 en x aquí cerquita y menos 3 en y. Entonces vamos a decir que aquí está este punto. Como les digo, la escala sí está, pero mal. Al final de nuevo les voy a dejar la gráfica
como Dios manda, ¿verdad? No así mis bosquejos feos. ¿Cómo vamos a empezar a graficar? Porque eso es lo que a mí me interesa en esta parte. Miremos, primero les dije analicemos concavidad. Es cóncava hacia abajo desde el menos infinito hasta el 1. Pero yo tengo que la función es creciente de menos infinito a 0. O sea, todo este pedazo hasta acá tiene esta forma. ¿Ven? Crece. Entonces, eso es lo primero que voy a dibujar. De menos infinito a 0, la función es cóncava hacia abajo y creciente. De menos infinito a 0, la función es cóncava hacia abajo y creciente. Entonces tiene que venir de acá. Ahí está. Eso es lo primero. Ahora, ¿qué pasa después del 0? Sigue siendo cóncava hacia abajo, o sea, sigue siendo esta parte. Pero a mí me interesa saber que en esta parte ya es decreciente y va a llegar justamente hasta el valor de 1. Entonces, tiene sentido, porque si no, no hay forma de cómo llegue a este punto. Entonces le tiran la pancita para acá. ¿Sí? Porque la función tenía que ser en todo este pedazo, desde el menos infinito hasta el 1, cóncava hacia abajo. Entonces tiraron esto como que con un pedacito de acá. Nos pasamos al otro pedazo. A partir del 1 es cóncava hacia arriba, es todo esto. Pero si se dan cuenta, tengo dos opciones. Un pedazo que es decreciente y otro pedazo que es creciente. Lo cual tiene sentido, si no, no hay forma en cómo ustedes lleguen acá. Entonces aquí uno le cambia la curvatura. Porque esta venía inclinada para acá, la otra tiene que venir inclinada para el otro lado. Entonces viene para acá. Aquí cambian la curva, la concavidad, lo tiran para acá. Y evidentemente esto va a llegar de aquí y más para arriba, ¿verdad? Porque están agarrando ya la parte en donde la función es cóncava hacia arriba. Entonces están agarrando esto, para que lo vean acá. Están agarrando todo este pedazo, como de aquí, para acá. Agarran este pedazo de la curva, o de la curva. Entonces, ahí nos quedaría un bosquejo un poco salvaje, pero válido para el comportamiento de esta función, que no tiene asíntotas, pero que la dificultad estuvo en encontrar las derivadas. Pero entonces la clave de todo esto está en, cuando yo tengo todo esto, derivo y arreglo todo hasta lo más bonito posible, es decir, hasta que quede completamente factorizada la respuesta. Por eso que en los ejercicios del pasado nos enfocábamos tanto en que dejara la respuesta completamente simplificada, porque tal vez para ese ejercicio no era tan importante, pero para esto, donde estamos reutilizando la derivada, es clave. Porque si no, todo el procedimiento de simplificar entraría aquí. Entonces traten de hacer las derivadas por aparte, así dejándolas bonitas y decentes y multiplicadas, para que entonces sea mucho más fácil ir analizando cada una de las partes que componen el problema. Entonces con eso terminamos un segundo video en donde hicimos el análisis completo de una función.